Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y aquí estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, la teología. Como siempre, hacemos un camino y estamos con este Evangelio maravilloso, ¿verdad? Cómo nos presenta San Lucas en su teología la intervención, la acción de Dios en nuestra vida. Nosotros habíamos llegado en Lucas capítulo 1 y estamos ya en el versículo en donde encontramos el cántico de Zacarías que va del 68 en adelante. Bendito sea el Señor, Padre, en que dice el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres, se acordó, Sahar, recordar, de su santa alianza, el juramento que hizo nuestro padre Abraham y Manduá. Eso quiere decir Saharia, de concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, nos sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos. Se refiere a Juan el Bautista, a su hijo. Tu niño serás llamado, o preparará, irá delante del Señor, para hacer conocer a su pueblo la salvación. Tu misión es esa, la de anunciar, mostrar, acompañar, mediante el perdón de los pecados. Y justamente después se dan cuenta que aquí hay también toda una idea principal que se quiere transmitir y se quiere decir como objetivo, ¿verdad?, de la obra. Porque aquí estamos, por lo menos una parte, ¿verdad? Uno de los objetivos, lo que estábamos diciendo, lo que Juan el Bautista tendrá que hacer. Él tendrá que ir delante del Salvador, delante del precursor, anunciando, para hacer conocer a su pueblo la salvación, mediante el perdón de los pecados. Él llamará a la conversión, llamará a la confesión, gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente. Aquí ya se refiere a Jesús, ¿verdad? El sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de muerte. Qué interesante. Aquí también está haciendo un resumen, ¿verdad?, sobre el camino del pueblo, el camino de la gente, que estamos en ese peligro de la muerte, en las tinieblas, en la sombra que nos lleva a la muerte.
guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bueno, y así entonces este cántico de Zacarías. Vamos a mirar un poco más profundamente. Nosotros estábamos diciendo que todo en este canto y su esperanza se mantiene en el nivel siempre del judaísmo, decíamos. Estamos mirando el Antiguo Testamento. No nos adelantemos todavía. Lo que Zacarías está recordando es justamente las promesas de Dios Padre, lo que Dios había prometido a su pueblo. Y ahora dice Zacarías en este cántico que se han cumplido en la persona de Jesús. Ya las profecías y la alianza y las promesas. Y comienza justamente con su hijo, ¿verdad? Que sería Juan el Bautista. Ahora y solo ahora la casa de David llega a su centro. Recién ahora, después de un caminar. Eso es lo que hablábamos de proceso. Algunas veces con Ñande, lleva ya pureiterei. Y por eso decíamos que en el curso anterior pensamos mucho en un Dios intervencionista, decíamos el curso anterior. O sea, como que esperamos que Dios haga todo por nosotros. Y sin embargo, desde que uno abre la Biblia se da cuenta que Dios siempre le da al hombre el espíritu, le comparte su propia vida, su propia esencia para que seamos nosotros, que le tenemos a Dios como criaturas, ahora nosotros cumplamos el rol creatural para el que fuimos creados. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es esencial que nosotros entendamos desde el nivel teológico, ¿verdad? Desde un nivel teológico. Incluso, ¿verdad? Si queremos también entrar en los niveles de la filosofía también, filosófico también podemos entenderlo. Si queremos mirar también el aspecto sociológico, también podemos mirarlo tranquilamente. O si de la realización personal, psicológica, también podemos mirarlo. Se van a dar cuenta que siempre, en el fondo, siempre tendemos hacia la centralidad y la unificación de lo que es la planificación y la realización del hombre, de la persona. Siempre, desde cualquiera de los elementos. Cuando hablamos de teología, entonces estamos hablando desde una realización de lo que es el querer y la voluntad del Creador, es decir, Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere del hombre. Porque desde la experiencia del hombre nosotros estamos mirando toda nuestra experiencia y nuestra vida, pero leída desde Dios. Usted hago la teología. La filosofía es lo mismo. Es la experiencia del hombre mirado ¿de dónde? De la razón. Y se van a dar cuenta que entonces hasta cierto punto llega la filosofía, pero coincide totalmente, o sea, el bien, o si uno mira también sobre el mal, todos estos elementos que coinciden, pero absolutamente con la teología. Solamente que la teología da un paso más, ¿verdad? Porque está mirando ya después del aspecto religioso, del aspecto de Dios. Dios que responde a la problemática del ser humano. El otro, entonces, la razón que busca, por eso decimos dar razón, ¿verdad? De nuestra propia fe. Luego dice cuando Pedro escribe a los cristianos. Es decir, que la teología no es una cosa mágica. La teología es una filosofía totalmente, absoluta diría yo casi, pero atención, con algo más aún, que es reflexionar y mirarlo desde Dios. Entonces no es cuestión mágica, no es cuestión entonces ahí, como decía por ejemplo Carlos Marx, decía, y algunas veces, claro, por experiencias que nosotros vemos, lastimosamente también, pero eso es porque no entendéis, ¿verdad? Entonces de la vida cristiana o de la vida religiosa. Entonces él decía que era opio del pueblo, pero sin embargo, eso es porque justamente no usas el aspecto de la reflexión. La religión de por sí es religarse a tu existencia y para eso tenés que reflexionar y entender. Pero lo estás mirando de la esencia de tu creación, de dónde venís. Entonces son preguntas que pasan simplemente la razón y entonces llega a la teología. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
La malaria continúa siendo la primera causa de mortalidad infantil del África subsahariana, con más de 260.000 muertes al año. Ahora, tras 30 años de investigación y desarrollo, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso general de la primera vacuna. Esta esperada vacuna contra la malaria es un punto de inflexión para la ciencia, la salud de los menores y el control de la enfermedad. La recomendación se basa en el estudio experimental que se viene realizando en Ghana, Kenia y Malawi desde 2019 y que, según los datos, ha evitado 4 de cada 10 casos de malaria. Hemos convivido con la malaria durante milenios y el sueño de una vacuna ha sido largo e inalcanzable. Hasta ahora, los métodos más eficaces para luchar contra la malaria eran los mosquiteros y la fumigación de interiores. Esta vacuna, que también es la primera para enfermedades parasitarias, supone un gran impulso para la mejora de la salud pública en países como Nigeria, Tanzania o Burkina Faso. Hoy la vacuna RTSS, después de 30 años de desarrollo, cambia la historia de la salud pública. Se administrará en 4 dosis a bebés de 5 meses y será efectiva en el parásito más mortífero, presente sobre todo en África. Según los últimos datos de la organización, en 2019 se detectaron 229 millones de casos y fallecieron 409.000 personas, lo que supone sobrepasar los 7,5 millones de muertos desde el año 2000. Esperamos ver grandes impactos sobre la problemática de la malaria en África en un futuro muy cercano. Se abre así un nuevo capítulo lleno de esperanza en la lucha contra la malaria y muchas otras enfermedades sin control. Francisco se reunió con la Biomedical University Foundation de la Universidad Campus Biomédico de Roma. Santo Padre, siamo qui per manifestarle la nostra unità e darle la gioia di conoscere quello che la Biomedical University Foundation sta facendo. Esta institución impulsa el trabajo del Policlínico y la Universidad Campus Biomédico. Se trata de la formación de futuros médicos y enfermeros, la investigación de enfermedades como el Alzheimer y el trabajo con enfermos en urgencias y en un centro de cuidados paliativos. El Papa les agradeció la humanidad con la que atienden a los pacientes. Noi stiamo vivendo una vera cultura dello scarto e questa è un po' l'aria che si respira, no? E dobbiamo reagire contro questa cultura dello scarto. Francisco elogió que en su hospital apuesten por los cuidados paliativos y su labor sin descanso durante la pandemia. La pandemia ci ha mostrato l'importanza di connetterci, di collaborare, di affrontare uniti i problemi comuni. La sanità, in particolare cattolica, ha e avrà sempre più bisogno di questo, di stare in rete, che è un modo di esprimere l'insieme. Non è più tempo di seguire in modo isolato il proprio carisma. La carità esige il dono, il sapere va condiviso, la competenza va partecipata. El Papa recordó que el Policlínico Campus Biomédico de Roma fue iniciativa del beato Álvaro del Portillo, primer sucesor de José María Escrivá en el gobierno del Opus Dei. Evocó cómo Álvaro del Portillo les pedía dedicación plena a los pacientes. Se trata de cuidar personas y no solo gestionar enfermos. Okay, stay calm! Stay calm! Stay calm, relax! ¡Relax! La película española Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena, ha inaugurado el Festival de Cine de Roma. Está basada en la crisis de los refugiados en la isla griega de Lesbos y cómo les rescata la ONG proactiva Open Arms. En 2015, 2 socorristas viajan a Lesbos impactados por la foto de Aylan, un niño ahogado en una playa turca mientras intentaba cruzar el Mediterráneo. Los que emprenden este viaje son Oscar Camps y Gerard Canals, el posterior fundador de Open Arms y el coordinador de operaciones. Sus papeles son interpretados por Eduard Fernández y Dani Rovira. Me voy a Lesbos. Hay que ayudar a los socorristas griegos. ¿Quién viene? ¿Pero qué es Lesbos? Lesbos es una isla griega. ¿A qué más te da? Está muriendo gente en el mar y nosotros somos socorristas. ¿Quién viene? Yo voy. Desde el principio el director tuvo claro que el objetivo era mostrar al mundo la crisis humanitaria de los refugiados. Oscar Camps admite que tuvo dudas a la hora de aceptar la propuesta de la película. No quería que el tema se banalizara. Se trata de la vida de miles de personas. Cuando me lo propusieron rápidamente pensé, no, cuando entren en materia y vean no les va a interesar, ¿no? Porque es un tema complejo, de difícil comprensión a veces, ¿no?
en algunos momentos incluso puede ser hasta mal visto. En la película se ve cómo los socorristas salvaron la vida de casi 250 personas en el naufragio de 2015 en Lesbos. La cifra exacta de muertos no se conoce. En aquella crisis, Oscar Camps fundó la ONG Open Arms para rescatar del mar a quienes intentan llegar a Europa. Entre 2015 y 2020 han ayudado a más de 60.000 personas. Lo que muestra la película, ¿no? Que si nos quitamos la capa política, queda la humanidad. Y todos tenemos nuestra parte humana y nadie va a dejar morir a nadie cuando sabes que tendiendo una mano lo puedes sacar del agua, ¿no? La película está dedicada a todas las personas que consiguieron cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa, pero también a las que no, a las que perdieron su vida en el intento. Es una llamada de atención para todos los que ignoran esta realidad. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el libro de San Lucas, la teología de San Lucas, que nos ofrece hoy una teología maravillosa, ¿verdad? Excelente para que podamos entender lo que nos propone el autor sagrado. Esta teología que nos dice desde el cántico de Zaharia, decíamos. Todo en este canto y su esperanza se mantiene en el nivel del judaísmo, primer elemento que ya hemos conversado. Se han cumplido ya las profecías y la alianza y las promesas, ya se han cumplido. Eso es lo que está mirando y está entendiendo Zaharia. Ahora y solo ahora la casa de David llega a su centro,
pero todo es a la vez verdad cristiana, la que aquí se halla cantada. Verdad cristiana. Entonces, en este cántico, a pesar de que estoy mirando el Antiguo Testamento, es una verdad cristiana. ¿Qué significa mirar una verdad cristiana? Quiere decir que estoy mirando con los ojos del cristianismo, como nosotros entendemos que la acción de Dios se ha cumplido en la vida del hombre, se ha cumplido en la vida del pueblo. Esa promesa que Dios había hecho para con la humanidad ya se ha realizado. Y desde aquí nosotros podemos entender esto que estamos diciendo, ¿verdad? Que ya las profecías, ya las alianzas, ya las promesas ahora han llegado a su plenitud. Pero todo es a la vez una verdad cristiana, mirada entonces desde el fenómeno de la resurrección de Cristo. El hombre ya está sin miedo con la resurrección de Cristo, ¿se entiende? Liberado ya del mundo y los poderes del enemigo con la resurrección. Porque todo esto se escribe, decíamos nosotros, post-pascual. Post, después quiere decir eso. Pascual quiere decir resurrección, la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Si decíamos que San Lucas se escribe en el año 80, 90, en esa década, por supuesto, si Jesús muere en el 33, entonces hace cuántos años ya, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. Entonces, por lo menos ponerle 50, 60 años, ¿verdad? Entonces es una experiencia de una comunidad que ha caminado, ha reflexionado y entiende en su vida la acción de Dios a través de la redención, a través de Jesucristo, ¿verdad? El hombre, por eso, o la comunidad, podemos decir, está sin miedo, liberado ya del mundo de los poderes del enemigo. Es hombre en santidad y libre y completo ante su Dios. Por la tierra de fatiga y de cansancio pasa un fresco soplo de esperanza. Zacarías lo recoge y canta. Entonces ahora pasa un elemento de esperanza, ¿verdad? Con la muerte y resurrección del Señor, ahora nosotros estamos en este camino que nos anima, ¿verdad?, a dar un paso hacia adelante. Ahora nos preguntamos, con el autor sagrado, Lucas, ¿puede darse ese misterio de justicia y libertad que aquí se canta? Entonces, lo que Lucas nos está diciendo, ¿será que eso se puede realizar? Esto que Dios había prometido. Podemos cantar esa alabanza, bendito sea Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces está recordando, decíamos, el Antiguo Testamento. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Pero recordemos que todo evangelio y toda comunidad cristiana es esa iglesia que convive, que reza, que está mirando la acción de Dios y que ellos han entendido y que siguen entendiendo que en la persona de Cristo se ha realizado esa promesa de Dios. Entonces, uno se pregunta, ¿puede darse ese misterio de justicia y libertad que aquí se canta? ¿Se puede dar? ¿Se puede dar? Hoy doy como hay. ¿Será que ya estamos liberados? ¿Será que con la muerte y resurrección del Señor sucedió eso y sucede? Porque es memorial también. Es memorial. Y memorial quiere decir aquí y ahora. Es decir, que también nosotros podemos hacer esta misma pregunta hoy, igualito que ellos se preguntaban. Podemos decir también, ¿puede darse ese misterio de justicia y libertad que se canta aquí en este cántico de Zacarías? ¿No será todo un inmenso sueño de los hombres? Qué linda pregunta, porque eso es lo que muchos de nosotros también nos hacemos, ¿verdad? Muchos se preguntan y dicen, a pesar de decir que son cristianos, pero esto pico no es un sueño, esto pico no es una utopía, esto pico no es un ideal. Así te dicen, ¿verdad? Así te dicen. ¿Cómo tenemos que entender entonces? Y entonces, Lucas ha escrito 2 libros porque quiere mostrarnos que ese sueño existe y es posible conseguirlo. Nosotros en la introducción justamente hacíamos esta acotación, ¿verdad? En esa
macroestructura al comenzar a presentar el Evangelio de San Lucas. Y dijimos, ¿verdad? Lucas tiene 2 tomos. Tiene su Evangelio y tiene Hechos de los Apóstoles. El Evangelio sería la presentación de la propuesta, y es lo que estamos viendo ahora. Nosotros ahora estamos presentando a Jesús. Pero dentro de esta presentación de Jesús es casi como que te hace una síntesis elemental y fundamental de lo que después vendrá en su Evangelio. Pero entonces, para entendernos un poquitito más y con palabras más sencillas, esta es la parte teórica, la parte teórica. Es decir, ¿quién es el Jesús? ¿Qué es lo que presenta y qué es lo que pide Jesús? ¿Cuál es su propuesta? Y después entonces nosotros vamos a tener en Hechos de los Apóstoles la concreción de lo que nos está pidiendo el Evangelio de Lucas, de lo que nos está pidiendo Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que
Cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir: el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Qué maravillosa esta teología. Aquí estamos encontrando con 2 preguntas. Nos encontramos con 2 preguntas importantes, decíamos en el bloque anterior. Por una parte, ¿puede darse ese misterio de justicia y libertad aquí, en la tierra, aquí entre nosotros, en la comunidad? Lo que canta y lo que dice nuestro amigo Yahshua Peya, Zacarías, en este cántico. Hoy código taekwondo y coi, upeago la yaese. Porque muchos se cuestionan, muchos dicen, pero esto... Y justamente ahí viene la segunda pregunta, ¿verdad? Este cuestionamiento que muchos hacemos, y está bien, con justicia, porque aquí también nos estamos haciendo. Vamos a ver, y vamos a procurar responder. ¿No será todo un inmenso sueño de los hombres? Todo esto, todo lo que encontramos en los evangelios, apenas de venir sueño. Este no es algo inventado nomás por los hombres, ¿verdad? Ante una cierta situación. Esto de el aspecto de la revelación, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a responder? Y lo primero que respondemos es ya por la misma estructura del pensamiento de Lucas y de esta comunidad cristiana, porque Lucas, cuando está escribiendo, ciertamente que él tiene mucho, ¿verdad?, de sí mismo, es decir, de su creatividad, de su ingenio. Se nota que Lucas era una persona muy preparada. Si es que nosotros dentro de estos estudios bíblicos decimos, como decía el cardenal Martínez en uno de sus grandes estudios, ¿verdad?, sobre San Lucas, nos dice que Lucas es el evangelio para los avanzados en la vida cristiana.
Entonces esta pregunta nos viene muy como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces Lucas escribió 2 libros, ha escrito 2 libros, porque quiere mostrarnos que ese sueño existe y es posible. Hechos de los Apóstoles. Por eso dice hechos, es decir, acciones. O sea que oiko, y catula yayapo. Pero para eso tenemos que conocer. Vaya a condere yapota, la entendere y cuál no va a hablar yapota, ¿verdad? O sea, la primera parte sería como una presentación. La primera parte sería como un training, ¿verdad? Meterse, hacer, moverse. Y desde ahí entonces vendría esa segunda parte, ¿verdad? La segunda parte sería entonces la acción del apóstol. Tal es el contenido de la historia de Jesús y del Espíritu en el mundo. Aquí es lindo también, ¿verdad? Cómo se nos presenta. Nosotros ya hemos hablado en la estructura general de este Evangelio el tiempo de Dios, el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu. Aquí nosotros estamos hablando del tiempo de Jesús, el tiempo de Jesús, es decir, el que está revelando justamente. Y ahí está, y por eso es que nosotros nos preguntamos, oye, yapótamio, ahora entonces te dice, y justamente toda su teología, que es maravillosa, ya hablamos de esto, pero la misma ascensión, porque es el único que presenta sobre la ascensión, tanto en el capítulo 24 de San Lucas, al final de todo, ¿verdad? Presenta la ascensión de Jesús. Y luego, al comenzar luego el capítulo 1, ¿verdad? Del libro de los Hechos de los Apóstoles, de nuevo en el segundo tomo, vuelve a retomar lo que dejó en el último capítulo de su Evangelio. Para decir que Jesús evidentemente va al cielo, pero ¿por qué va al cielo? Para que el hombre ahora entonces se responsabilice. Quiere decir que hoikota. Entonces diga tu moña de ya pomba de jamba europea. Porque ya llegó, llega más ese. Llevotata peñan de yara ya pobaite, peñan de ya pobana. Esa es la teología de Lucas. Por eso que es una teología maravillosa y yo pienso que cada vez más tenemos que hablar y tenemos que ayudarnos a reflexionar y a entender sobre esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque justamente Lucas nos está enseñando y Lucas nos está diciendo que la acción de Dios realizada ya y que vino para revelarnos quién es Dios, y esa es la encarnación. Ahora, después de la encarnación, ahora queda la pelota, ya yo picando en la cancha de quién? Nuestra, de la iglesia, de la eclesia. Somos nosotros quienes vamos a poner en práctica lo que el Señor ha convivido con nosotros, nos ha transmitido a nosotros. La fuerza del Espíritu Santo es la que viene a la comunidad, ¿se acuerdan? Pero eso utiliza sobre todo San Juan. Él les recordará todo. Upeñande, yayapoma va de cuevo y oñondive paye, es decir, es la comunidad que ha trabajado. Pero ahora, si es Arire, subo al cielo, pero no lloren, no se preocupen, porque yo les voy a enviar al Paráclitos. Eso también es interesante, ¿verdad? El Paráclito. Muchas veces nosotros no traducimos bien, ¿verdad? Esa acción del Paráclito. El Paráclito es la acción, ¿verdad? Del Espíritu, pero ese Espíritu de Dios que trabaja en la comunidad. Les voy a enviar al Paráclito, quiere decir que el Paráclito, de cierta manera, somos nosotros mismos, o mejor dicho, el Espíritu de Dios que trabaja en el hombre. Y entonces el Paráclitos es el que recuerda, o sea que ñande aputepe ñande yagüero mandu ana peñande yara he iba peñande a peñande yara o ella cajahueya ñande va ella baja ya pobre. Ahí está el Paráclitos. Qué bien, queridos hermanos, que entendamos este aspecto. Y bueno, aquí entonces nosotros seguimos caminando, ¿verdad? Ante esta pregunta tan importante. Desde ahora Juan, el que ha nacido, es un pregón de ese misterio. Es un pregón. Dispondrá el camino de su Dios. Será un anuncio del Oriente Salvador que ya se acerca. Anuncio de ese Dios Salvador. Es decir, que es una acción verdadera. Por eso es acción. O sea, acción es cuando ya lo realizamos. Eso significa accionar. Accionar ya es movimiento.
No quedamos simplemente aún en la teoría y por eso Juan entonces viene a ser aquí un accionar de eso que se está proponiendo, que lo vamos a ver, como decíamos, en Hechos de los Apóstoles. Después de haber dejado prepararse por un tiempo a Juan en el desierto, porque Juan va y se prepara en el desierto, ¿verdad?, para salir después a predicar. Lucas nos conduce hacia Belén, el nacimiento. Ahí entonces nos encontramos después de que Juan se haya preparado y Juan va comenzando a anunciar o anunciará, ¿verdad?, el reino. Pero él también necesita ese tiempo de preparación. Estará también en el desierto para prepararse. Y ahí entonces vamos al nacimiento, es decir, y vamos a ver cuál es el significado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos encontramos hoy con la lectura que nos propone la Iglesia pedagógicamente, que nos anima, que nos entusiasma y nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, 18, 25a. ¿Quién me librará de este cuerpo?
Y Pablo. Pablo entonces aquí quiere mostrarnos lo que él está pensando, cuál es su teología, cuál es la revelación divina y cómo él está reflexionando sobre Dios que actúa en nuestra vida y sobre todo Dios que nos encamina hacia la resurrección. Hermanos, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Cristo, Señor nuestro. O paponá lleva, a ver, San Pablo, que nos está diciendo gracias, ¿verdad? A Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y él justamente está hablando de su debilidad, de sus pecados, a pesar de que después dice, bueno, todo esto, lo pasado, tiene que ser pisado. Se vuelve a preguntar, esta es una pregunta retórica, porque entonces, respuesta de yárabe. Ñande yara, ñande atón, ñande yara, ñande nenoya, ñande yara, oporandú, ñande. Batecoban deje, ñande, ¿verdad? ¿Quién te librará de tus vicios? ¿Quién te librará de tus pecados? Al final Pablo le da esa respuesta, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿quién me librará de esta condición mortal? Desgraciado de mí, y Pablo me lleva. ¿Por qué? Porque justamente lucho contra todo aquello que es negativo, contra aquellas inclinaciones que yo tengo y que son inclinaciones pecaminosas. Pero cuanto más lucho parece que igual lleva. Pero entonces aquí nos presenta de una manera positiva porque dice al final de cuentas, ¿ante quién me voy a presentar? ¿Quién me librará de esta condición mortal? De esta condición entonces que me lleva simplemente al pecado, porque él mismo dice, ¿verdad? No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. No hago el bien que quiero. O sea que ñande muchas veces ya calcula, ya puta vipona, ya ñande sube, ñande rube, ñande yara beboía, lleva con ñande yara, se ñe comprometene, se ñe penota, lleva. Ese es el bien que quiero, ¿verdad? Pero ve, 2 o 3 pasos, ve, ñembo. 2 o 3 días, ve, ñembo. Reñe punu yegre ya po, pende erema becueve ñande yara ya po ma vieja. ¿Se dan cuenta entonces? Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que muchas veces nosotros hacemos de nuevo ese mal que nosotros habíamos dicho que íbamos a comenzar a comprometernos. Es la fuerza del mal. Y por eso esa pregunta dice, ¿quién verdaderamente me librará de esta condición mortal? Y el único que nos puede librar, queridos hermanos, es el Señor. Porque si nos adherimos al Señor, consecuencial, consecuencia de un adherirse al Señor, ciertamente será la vida de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado
sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando esta teología de San Lucas muy interesante y ahora meditando un poco sobre el Saharia, es decir, Dios que se acuerda. En este Benedictus también nosotros decimos, ¿verdad? El bendito sea Dios, el cántico de alabanza de Zacarías, con muchas características interesantes. En realidad son temas que vuelven a repetirse de lo que nosotros ya hemos escuchado en el Magnífica, ¿verdad? Cuando escuchamos a María. Pero ahora de cierta manera estamos escuchando desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero es un Dios que se acuerda siempre de la bondad, de la misericordia y del amor que se realiza en nuestra vida. Después de haber dejado, entonces decíamos, prepararse a Juan en el desierto, o sea, se va Juan el Bautista a prepararse, Lucas en su teología nos lleva hacia Belén. Ahora nos vamos a encontrar con el nacimiento de Jesús. Ya estamos entrando en el capítulo 2 del 1 al 7. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret hacia Galilea y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Bueno, esto es muy importante que nosotros entonces sepamos, queridos amigos. Aquí cuando estamos hablando del nacimiento ya de Jesús, vamos pasando a este otro pasaje. Decíamos ahí en el 80, el niño iba creciendo, eso se refería a Juan el Bautista. Son los dos personajes que se van presentando. Siempre, ya es bebé, ya el titular, ya es bebé, ya el titular será Jesús, ¿verdad? Pero Jesús también tiene que ser presentado dentro de este contexto que es el judaísmo. Y en Juan el Bautista nosotros encontramos la síntesis de lo que es justamente el judaísmo, de lo que ellos estaban reflexionando y todo lo que es el Antiguo Testamento en cuanto a las promesas de Dios para con su pueblo. Y aquí ya nos encontramos directamente
con Jesús, ¿verdad? En su nacimiento. Pero antes le dejamos a Juan el Bautista ahí en el desierto, preparándose también para lo que vendrá después, lo que será el anuncio, la llegada del Mesías, del Salvador. Nace el niño, es decir, aquí lo que acabamos de leer, Jesús, como miembro de un imperio profano de este mundo que es Roma, pero nace al mismo tiempo en Belén, porque desciende de David y es la expresión de la esperanza y las promesas del Antiguo Testamento. A niña enderezará y lleva. Si nosotros vamos a ir por las profecías, nosotros no estamos entrando a mirar un poco y a comparar, pero si quieren ustedes lean incluso, no sé, Miqueas, por ejemplo. Miqueas, vamos a mirar un poco Miqueas. El profeta Miqueas, en el capítulo 5 justamente nos habla, ¿verdad?, de esto. Miren un poco, Miqueas capítulo 5. Y tú, Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Y Él mismo será la paz. Si Asiria invade nuestro país y pisa nuestros palacios, le opondremos 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Ellos apacentarán a Asiria con la espada y al país de Nimrod con el acero, y Él nos librará de Asiria. Si llega a invadir nuestro país y pisa nuestra frontera. Interesante, fíjense entonces aquí. Pero lo importante es que este lenguaje ciertamente tiene un contexto diferente, atención, contexto diferente históricamente hablando. Se dieron cuenta que está hablando de Asiria, te está hablando de la invasión de este imperio. Pero sin embargo, después las profecías, cómo se aplican. Esto es lo elemental y lo fundamental y lo maravilloso, ¿verdad?, que hacen los autores bíblicos. Y aquí justamente eso se nos está presentando. Este niño que nace en un imperio profano, Roma, decíamos por otra parte, y ahí nosotros habíamos leído desde el comienzo quiénes estaban gobernando, Quirino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nace solo, separado de los grandes caminos de este mundo. Y aquí te pone que él nace al lado de un pesebre, es decir, en un pesebre, ¿se dan cuenta? Entre los animales. Entonces, aquí estamos entrando en otro punto teológico que es el anonadamiento. No nos olvidemos que hay muchos elementos teológicos que encontramos en cada palabrita, en cada frase y en cada presentación. Elementos teológicos profundos de nuestra fe. Upeare goñandela ya lee, ya ve la Biblia. La pecha da ya leían al estilo protestante. Que cada uno dice que puede tener la interpretación que te dice ahí, lo que te cae del cielo. No. La Biblia hay que entender el contexto histórico. Hay que mirar bien entonces qué es lo que nos está queriendo decir y de dónde viene ese aspecto histórico, primero. Luego mirar todo lo que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a esas profecías. Luego lo que el autor sagrado está queriendo transmitir de una comunidad que vive de nuevo su contexto histórico y que está interpretando el Antiguo Testamento para decirnos que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Están bayoin, apelar yeyura peñan de yarbe, gatujan guaisha ya yesape tome saca a lleva, peñan ne apetu unyay pa mi hangma ba peñan de yara oyerueñan de. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.